Hoy vamos a meternos de lleno en una fábula moderna, una de esas historias que parecen un cuento para niños, pero que, en realidad, son mucho más. Vamos a desgranar la gran aventura de los 7 jardines, que es, en el fondo, un mapa alucinante sobre el viaje hacia nuestro propio interior, hacia la consciencia. Y todo arranca con esta llamada. Imaginaos una promesa que se susurra desde la superficie, llegando a una pequeña criatura que vive, en la más completa oscuridad de la Tierra. Es ni más ni menos que la invitación a un viaje que lo va a cambiar todo para siempre. Y aquí está nuestro héroe. Se llama Terren y es un pequeño topo que vive bajo tierra. Pero ojo, Terren no es un topo cualquiera. Tiene algo que lo hace único, un yo solar. Piénsalo, es esa luz interior que todos llevamos dentro, esa que a veces ni siquiera sabemos que está ahí. Es básicamente el arquetipo del potencial que se esconde en cada uno de nosotros. Así que, como os podéis imaginar, el comienzo de esta aventura es de manual. Sigue la estructura clásica del viaje del héroe, ¿verdad? Terren recibe esa llamada que le dice, oye, sal de tu zona de confort. Le invita a dejar atrás todo lo que conoce para empezar una búsqueda que va a transformar por completo cómo se ve a sí mismo y, cómo ve el universo entero. Y aquí es donde nace el conflicto, el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos la promesa de la mariposa, etérea, que es como la voz del alma llamándole. Y por el otro, la duda de Terren, su propio miedo diciéndole no puedes. Es esa tensión que todos conocemos, ¿no? La lucha entre nuestro potencial infinito y esas creencias que nos dicen hasta aquí has llegado. El viaje, entonces, se estructura en 7 etapas, 7 jardines. Y cada uno de ellos es una lección clave. Un centro de conciencia que Terren tiene que despertar dentro de sí. Porque aquí está el truco, y esto es muy importante. No estamos hablando de un viaje físico de un sitio a otro, no. Esto es un florecimiento del alma. Venga, pues empecemos con la primera parte del camino. Esto es como construir una casa. Primero necesitas unos cimientos bien sólidos. Y eso es lo que son los 3 primeros jardines. Son los pilares sobre los que se va a construir todo lo demás. La verdad, la belleza y la bondad. El primer jardín, el de la verdad, de color rojo. Aquí Terren se encuentra con Memorius, el elefante, que básicamente le enseña a tener los pies en la tierra, a anclarse en la realidad. Pero claro, en cuanto llega la certeza, ¡zas!, aparece Dudón el zorro, que es la voz del escepticismo, el que lo cuestiona todo. Es la lucha de siempre, ¿no? Certeza contra duda. Pero ¿cuál es la solución? Pues no es ignorar al zorro, no es hacer como que la duda no existe, es todo lo contrario, es integrarla. Terren aprende que la verdadera certeza nace de juntar 2 cosas, lo que tus sentidos te dicen, la experiencia directa, y lo que tu cabeza, tu razón, puede confirmar. O sea, la unión perfecta entre experiencia y lógica. Seguimos avanzando y llegamos al segundo jardín, el de la belleza. Aquí, Graciana la Cisne le enseña a Terren algo fundamental, que la belleza no es solo algo bonito para mirar, no es un adorno, es algo que te expande el alma, que te hace crecer por dentro. Pero como siempre, llega la otra cara de la moneda, Feón el cuervo, que representa el puro cinismo, el que dice, la belleza es una tontería, una ilusión inútil en un mundo que es cruel. Y la síntesis aquí es sencillamente brillante. La belleza no es para escapar de la vida, es para todo lo contrario. Es la fuente de inspiración, es la fuerza que te da energía para transformar el mundo a mejor. Es una fuerza súper creativa, súper empoderadora, no una simple distracción. Venga, vamos al tercer jardín, el de la bondad, el tercer pilar. Aquí está Corallo el león que le enseña a Terren que la verdadera fuerza, la de verdad, está en la bondad, en ser amable. Pero, claro, aparece egoísta la serpiente para sembrar la duda, para meterle el miedo en el cuerpo con esa idea de que si eres bueno, la gente se aprovechará de ti, que la bondad es una debilidad. Y la resolución a este dilema es clave, porque la verdadera bondad no tiene nada de ingenua, no es ser un pardillo, es una forma de fuerza, inteligente, una que fusiona el coraje para actuar, la sabiduría para saber cómo actuar y la fortaleza necesaria para protegerse. Es un pack completo. Bueno, y ahora llegamos al punto de inflexión de la historia. Ya tenemos los cimientos, verdad, belleza y bondad. Pero ahora Terren tiene que hacer algo mucho más difícil, unificarlas, integrarlas en algo superior. Y ese es el gran desafío del cuarto jardín, el jardín del corazón. En este jardín, Cordialis el ciervo le da la clave: el amor. El amor es la fuerza que une la verdad, la belleza y la bondad. Pero por supuesto, aparece Dividón el lobo para decir ¡imposible! Él representa esa mentalidad que nos divide por dentro, esa creencia de que tienes que elegir. O eres práctico y te centras en la verdad, o eres un artista y te dedicas a la belleza, o eres bueno, pero no puedes serlo todo a la vez. Y aquí viene la gran revelación de toda la historia.
El amor de verdad no es solo un sentimiento, es un estado de conciencia. Es el punto en el que la verdad, la belleza y la bondad dejan de ser cosas separadas y actúan juntas, como una sola fuerza que guía cada acción. No tienes que elegir entre ellas, las vives todas a la vez a través del amor. Vale, con el corazón ya integrado, con esa unidad conseguida, Terent entra en una fase completamente nueva de su viaje. Ahora ya no se trata solo de tener esas virtudes. Ahora el juego sube de nivel. Se trata de aprender a expresarlas y a ver el mundo de una forma mucho más sofisticada. Y así llegamos al quinto jardín, el de la expresión. Aquí, Expressus el búho le enseña que de esas tres virtudes unidas pueden nacer, infinitas formas de expresión consciente. Un lenguaje riquísimo. Y como contrapunto, tenemos a Ruidoso el papagayo, que es, puro ruido. La comunicación vacía, el hablar por hablar sin decir nada. Y fijaos en este número, el 64. Es súper interesante. La historia cuenta que esas tres virtudes básicas se pueden combinar en 64 formas de expresión complejas. Esto, para quien le suene, es una referencia clarísima a los hexagramas del I Ching. Es una manera genial de ilustrar cómo de algo muy simple, de solo 3 ideas, pueden hacer una complejidad infinita, llena de matices. Sexto jardín. Y aquí se aborda uno de los retos más grandes de la vida, diría yo. Aprender a reconciliar las contradicciones. Visionaria, el águila le muestra a Terren que los opuestos, como la luz y la oscuridad, el dar y el recibir, no son enemigos, son dos caras de la misma moneda. Pero claro, perdido el murciélago está ahí, completamente abrumado, pensando, esto no tiene sentido, todo se contradice. La verdadera sabiduría, por tanto, no es elegir un bando y eliminar al otro. No va de eso. Consiste en aprender a volar, usando las dos corrientes a la vez, la que te sube y la que te baja. Se trata de dominar ese juego dinámico de los opuestos para poder elevarte por encima de ellos. Y con esto llegamos a la etapa final, la más profunda, la más cósmica de todo el viaje. El séptimo jardín ya no es un sitio físico, es más bien una revelación. Es el momento de comprender por fin cuál es nuestro lugar en el gran esquema del universo. Aquí el diálogo es completamente interno. Es Terren contra sí mismo. Eteria le revela la verdad última. Tu yo solar, ese sol que llevas dentro, es una ventana para que el propio cosmos se conozca a sí mismo a través de ti. Imagínate, pero claro, su sombra, su miedo, salta y dice, pero si solo soy un topo, esto es demasiado para mí. Y la síntesis es preciosa. Sí, eres un pequeño topo, pero un pequeño topo consciente de que llevas el cosmos entero en tu corazón. Al final, la historia nos deja con 2 moralejas, que funcionan a 2 niveles totalmente distintos. Para un niño, el mensaje es de empoderamiento. Oye, no importa lo pequeño que te sientas, tienes una luz interior y puedes hacerla crecer siendo valiente, bueno y sabio. Y para un adulto, o un anciano sabio, el mensaje va más allá. El camino espiritual no va de escapar de la vida cotidiana, va de transformarla, de convertir cada pequeña cosa que haces en una expresión consciente de tu conexión con el universo. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si vemos este mapa del viaje interior, desde la búsqueda de la verdad hasta esa conexión cósmica, ¿en qué jardín se encuentra cada uno en su propio viaje? ¿Qué desafío o qué lección de todas estas resuena más con el momento que estamos viviendo ahora mismo?